Estimado David, buenos días. Como ya me comentaste, ¿quieres escuchar de mí qué es lo que ha sucedido con las enfermedades raras en el transcurso de todo este tiempo que en mi vida profesional las he estado estudiando? Pues mira, me parece que este grupo de enfermedades raras que vemos, y en general todas las que conocemos de enfermedades raras, pues para mí ha sido una ventana de oportunidad porque tampoco yo las conocía en su momento. No conocía los términos de enfermedad rara, no conocía lo que significaran las enfermedades raras a nivel mundial, a nivel nacional, cuántos pacientes y qué tipo de pacientes veían o tenían este tipo de problemas los médicos para estarlas diagnosticando. Y como te digo, para mí fue una ventana de oportunidad muy importante porque tuve la posibilidad de revisarlas, de conocerlas, de meterme más a fondo desde todos los puntos de vista para saber qué es lo que estaba sucediendo con estos pacientes. Y te debo decir que bueno, pues ya tengo mucho tiempo de ver enfermedades por depósito lisosomal, que son enfermedades raras y que bueno, ya están bien categorizadas como enfermedades raras. Y en base a eso, pues empecé a estudiar todas las enfermedades lisosomales ya con el concepto de enfermedades raras, ¿no? Pero no nada más quedó ahí, sino que empezamos a ver otro tipo de enfermedades raras que no pensábamos en un principio que fueran, que cayeran dentro de esta categoría, pero que bueno, sí caían dentro de esta categoría. Te quiero decir que en un principio tampoco sabíamos qué es lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en mi institución, en el Instituto Nacional de Pediatría. Y entonces, en el devenir del tiempo, pues empecé a ver que muchos servicios de los diferentes lugares del instituto, en los diferentes lugares del instituto, se veían este tipo de enfermedades raras. Empecé a revisar esto, empecé a cuantificar cuáles eran las enfermedades más raras que se presentaban. Tú sabes que el instituto pues, es un sitio de referencia de muchísimas enfermedades. Y entonces pues, es obvio que se tiene una gran cantidad de enfermedades raras. Primero que nada, me enteré de algo que saca constantemente la institución y que es qué tipo de pacientes vemos, cuántos pacientes vemos, en dónde los vemos y qué es lo que hacemos con ellos desde el punto de vista de diagnóstico y tratamiento. Entonces veíamos que en un corte que se hizo de 10 años, nos encontramos que de 2006 a 2016 fueron prácticamente 52,000 o 53,000 pacientes que se vieron en la consulta externa de pediatría. Y de estos pacientes, pues muchos de ellos era obvio que eran enfermedades raras. Pero para poder decir si efectivamente eran o no enfermedades raras, pues lo que yo hice es que empecé a preguntarles a todos los departamentos, servicios y clínicas del instituto que me pusieran las 5 primeras enfermedades que ellos consideraban raras. Y bueno, aparecieron una gran cantidad de enfermedades que bajo el criterio y el concepto de lo que es una enfermedad rara, que lo sabemos todos, se vio que efectivamente hay una gran cantidad de enfermedades en el instituto. Más de 150 enfermedades raras se encontraron. También lo contrasté esto contra las 20 enfermedades raras o los 20 tipos de enfermedades raras que se reportan a nivel nacional y que oficialmente son las únicas que existen. Y bueno, con eso te das cuenta que no es cierto eso y que hay muchísimas más enfermedades. Yo estoy hablando del grupo pediátrico porque puedo decir que en Espejo, el Hospital Infantil de México y seguramente Centro Médico Nacional, el Hospital de Pediatría y algunos otros hospitales que manejan un volumen muy grande de pacientes pediátricos van a tener más o menos este tipo de enfermedades raras y a lo mejor no un volumen tan grande, a lo mejor un volumen más o menos semejante, etcétera, pero con estos datos importantes. Entonces, eso fue uno de los primeros datos. Después también investigué en el transcurso del tiempo con esto mismo cuántos pacientes no nada más veíamos, sino en porcentaje, ya con algunos de estos datos, qué porcentaje de pacientes veíamos con enfermedades raras. Y bueno, con esto nos encontramos que más o menos el 60 o 70% de los pacientes que se ven en el instituto pues son enfermedades raras. Pero no lo sabíamos los médicos o no lo sabían los médicos. Y entonces se les tuvo que explicar, después de hacerles 2 preguntas o una pregunta importante. ¿Tú sabes lo que es una enfermedad rara?
Fue un porcentaje muy bajo, menos del 25% me dijeron sí, probablemente el 15% me dijeron sí, yo sé lo que es una enfermedad rara, es una enfermedad que se presenta con estas características de incidencia y prevalencia. Pero el resto de los médicos no sabía exactamente lo que era una enfermedad rara. Ellos suponían que era una enfermedad rara pues, por la baja incidencia, por la baja prevalencia, pero no exactamente cómo se categorizaba. Entonces, dentro de la institución, que es un ejemplo de todas las demás instituciones pediátricas, pues nos encontramos que, y eso también está reportado en la literatura, que no nada más hay enfermedades raras desde el punto de vista heredofamiliar, que son, a propósito, las más frecuentes de todas, 90% que se presentan en forma heredofamiliar y que se presentan en el paciente pediátrico, sino que también hay otros tipos de enfermedades que son enfermedades infectocontagiosas. Hay un grupo de enfermedades raras, de enfermedades inmunológicas, de enfermedades reumatológicas, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera de que cada quien tiene un grupo de enfermedades raras muy característico, ¿no? Esto lo traspolamos en forma mundial, pero también dentro del instituto. Y también le preguntábamos a los papás de los niños que vienen al instituto y los papás que se encuentran hospitalizados, sus hijos, que si tuviesen un hijo o que si tienen un hijo hospitalizado, ¿a quién recurrirían de primera instancia? Y pues lo primero que nos dicen pues, es al pediatra. Porcentaje altísimo, 85%, casi 90%. De tal manera de que casi todos verían a un pediatra o están viendo a un pediatra. Y el resto pues podría decirte que vería a alguno de los subespecialistas que están en los institutos o en la consulta privada. Pero esto fue muy importante para saber exactamente ante qué estamos parados, ¿no? También investigué o hemos investigado o nos damos cuenta de que, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido con los consejos que se presentan dentro de la República Mexicana, la gran cantidad de consejos que hay. Consejos de certificación en pediatría, en medicina interna, en neurología, en cirugía, en ortopedia, etcétera, etcétera. Prácticamente hay consejos para todos. Los más numerosos son el de pediatría en primer lugar y en segundo lugar el de medicina interna. Y de ahí vamos decantando hasta que hay, por ejemplo, el consejo de genética, en donde hay unos cuantos genetistas, no más allá de 200 genetistas. De tal manera de que a quién debe ir dirigida o a quién debemos de sensibilizar más, pues al grupo pediátrico, es obvio. Esto ya lo sabíamos, lo intuíamos, pero ya prácticamente es un hecho fundamental que los que hay que darles la información pues es a los internistas de adultos para ver este tipo de pacientes, y a los internistas de niños o los pediatras. Esto ha sido muy importante también. Y bueno, vuelvo a repetirte, para mí ha sido una ventana de oportunidad enorme porque bueno, ya podemos decir que tenemos tanta cantidad de pacientes con tales características, podemos hacer estudios o hemos iniciado o han iniciado algunos de los demás grupos dentro del hospital para poder empezar a ver esto que se les abre la mente, se les abre todo para poder decir, pues estamos ante una enfermedad rara, hay que estudiarla más, hay que publicarla para tener más experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. También se me abrió una oportunidad a mí enorme, la ventana de oportunidad, vuelvo a repetirte, porque pues aparte de estudiarlas, de volvernos expertos en algunas de ellas, entonces pues lo que hacemos es difundir esto a nivel nacional e internacional, tanto el concepto de enfermedad rara como las que vemos nosotros, que son las enfermedades por depósito lisosomal, pero aparte como internistas vemos una gran cantidad en otras consultas de otros tipos de enfermedades raras. Entonces eso ha sido una oportunidad. También para mí ha sido una oportunidad enorme el poder viajar, el poder ir a diferentes lugares o el escuchar pláticas de eminentes gentes, de eminentes médicos que hablan de grupos de enfermedades raras o hablan de las mismas enfermedades raras en criterio y concepto de las mismas, que cada vez se amplía más para poder ver qué es lo que estamos haciendo, cómo se amplía el panorama de las enfermedades raras. Cada vez esto es un boom, que cada vez es una bola de nieve, por utilizar un término más coloquial, que cada vez se le da más y más empuje, se le da más credibilidad de que existen, se le da más oportunidad desde el punto de vista social. Sabemos perfectamente bien que casi todos los grupos de enfermedades raras estigmatizan a los pacientes, a los familiares que están enfermos, los esconden por razones obvias, no quieren que se sepan. Se gasta una cantidad enorme, 50% más
del ingreso familiar para manejar estas enfermedades. Es una enfermedad devastadora también para los ministerios de salud mundiales, porque se gasta una gran cantidad de dinero en base a que no son diagnosticadas oportunamente y dilatan mucho tiempo, y en ocasiones sí son diagnosticadas, pero no hay tratamiento para las mismas. De tal manera de que ahí hemos estado también insistiendo constantemente, todos nosotros y tú, desde luego como punta de lanza, para manejar este grupo de pacientes, para que sean tomadas en cuenta. Creo que se ha abierto también algo muy importante, una brecha que durante mucho tiempo no pudimos abrir ninguno de nosotros, ustedes como luchadores sociales y nosotros como médicos, pero que lentamente se está concientizando el gobierno para decir, hay que apoyar a todo este grupo de enfermedades raras. Como tú sabes, en febrero, último día de febrero, se va a conmemorar el Día de las Enfermedades Raras, y entonces sí, todo el mundo está al pendiente, está poniendo los ojos en este grupo de enfermedades raras. Para mí es un gran placer platicar contigo, informarte de lo que sucede, de lo que hago yo, de lo que hace mi grupo dentro de la clínica de enfermedades lisosomales raras y degenerativas. Y nuevamente te repito, esto se ha ido lentamente popularizando a muchos niveles, a nivel nacional, en diferentes partes de la República Mexicana, pues se abren clínicas de este grupo de enfermedades lisosomales o metabólicas o etcétera, y desde luego pues con el criterio y concepto de enfermedades raras. Así es que yo creo que con esto queda satisfecha un poco de lo que hemos comentado tú y yo, de lo que son las enfermedades raras, lo que representan para mí, que manejo esto y que ya llevo mucho tiempo, ya tengo una vasta experiencia en el manejo de estas enfermedades. Y bueno, yo no quisiera que se terminara aquí nunca el estar ofreciéndoles lo mejor que se pueda a este grupo de pacientes. Me despido enviándote un gran saludo y espero que con esto pues quede concluida esta presentación. Muchas gracias y buenas tardes. Querido David, me da mucho gusto el día de hoy recordar en este día toda la lucha que tú has tenido para la concientización de las enfermedades raras, para la visibilidad de estos pacientes que antes de que tú estuvieras, con todos tus esfuerzos, estaban olvidados. Que gracias a ti y a tu lucha, la gente ahora no solo sabe de las enfermedades raras y lo celebra, sino gracias a ello también nuestros gobiernos han estado más conscientes de que estos pacientes existen, de que existe hoy en día medicamento para muchos de ellos, terapia de reemplazo y otras medicinas que ya vienen, y que gracias a ti y a otras personas como tú han luchado para que estas enfermedades que son llamadas raras o poco frecuentes, todo el mundo sean más visibles, estén más conscientes de que existan y sobre todo hacer un diagnóstico oportuno para que tengan también la oportunidad de tener un tratamiento temprano. Muchas gracias, David, por tu lucha. Muchas gracias, David, por invitarme siempre a compartir y a colaborar contigo. Muchas gracias. Un abrazo.